Hoy vamos a platicar, hemos venido así de hablar del universo y asuntos muy, muy esotéricos en los cuales, o muy complicados, la verdad son complicados, a aterrizar en cosas bastante sencillas, ¿no? Y ahora en el resto del curso vamos a estar en la cuestión de lenguaje de programación para hacer modelos. Recordemos que un modelo es una abstracción de la realidad y una forma de representarlo es vía ecuaciones, ¿sí? Y una forma de aplicar ecuaciones es hacer programas. Es una forma muy sencilla, lo podemos dejar en el nivel de ecuaciones, pero pues es mejor ya para tener resultados ponerle, hacer programitas. Por eso estamos aprendiendo un poquito a programar. Un curso de modelado difícilmente, casi ningún curso trae, o sea, esa parte del curso de lenguajes de programación, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar lo más que podamos y la intención es hacer programitas sencillos a la vuelta de acumular muchas tareas. Nos daremos cuenta en un momento que somos capaces de hacer eh, cuestiones interesantes, de resolver algunas ecuaciones, aunque sean sencillitas, pero yo creo que sí vamos a avanzar suficiente para hacer eh, algunos modelitos interesantes. También les mandé, bueno, más preguntas sobre la instalación, sobre Python, la parte operativa. Eso es importante, ¿eh? Es importante que sientan contentos, que sientan a gusto. Qué bueno que Italubi pudo instalar al menos en una computadora. Las máquinas luego tienen problemitas, y es un poco frustrante. ¿Nadie más? Bueno, insisto, no dejen que se les acumule mucho. Bueno, vamos también en cuanto a tareas, les mandé para que hicieran busquen en algunas revistas, en algunas revistas, científicas. De hecho, la información buena está en journals, ¿sí? La información científica, tecnológica, para que hagan un resumen, que busquen un artículo que se relacione con modelos de acuerdo a su carrera, ¿sí? O los que les gusten, pues. Y ahí van a ustedes a hacer un resumen y donde vean que pues hay aplicación del asunto de los modelos. O bien, obviamente, pues los resultados son modelitos sencillos, en otros casos modelos más complicados, ¿sí? La intención no es buscar algo súper complejo, ¿no? En absoluto. Entonces les mandé poquitos nombres de revistas, de las más comunes en México, pero pueden buscar en journals internacionales. Si es importante, el, realmente la ciencia ahora tiene miles de revistas científicas, entonces pues hay mucho de dónde. Yo solamente les dejé por ahí un listadito de 4 o 5, me parece. Veía una mano por ahí, no sé quién alzó la mano. Adelante, Otra vez yo, profe. adelante. Ahí menciona que algo sobre entradas. Las entradas son las variables que se toman para hacer el análisis. Sí, así es, por ejemplo, sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, pensemos en que que estamos leyendo un artículo donde se está evaluando la respuesta en rendimiento, ¿sí? De plátano, vamos a decir, plátano dominico, y en función de fertilización nitrogenada y lámina de riego. Vamos a pensar en que ponen 4 niveles de fertilización nitrogenada y 2 láminas de riego. Eso significa ¿cuántos tratamientos? 8. 8. Entonces, ¿cuáles son las variables de entrada? Pues los niveles de fertilización nitrogenada, de nitrógeno, y los 2 de lámina de riego. Esas serían las variables de entrada.
¿Y cuál va a ser la variable de salida? Puede haber muchas variables de salida, pero en este caso yo solamente he hablado de una. ¿Cuál es? El rendimiento, ¿no? El rendimiento es lo que estamos buscando. Puede ser nada más esa, pero puede ser cuando hablamos de rendimiento en plátano dominico, finalmente lo que vamos a estar, la variable que estamos midiendo es cuántos kilos obtenemos, o cuántas toneladas por hectárea, ¿sí? Pero puede haber mucho más variables de salida, puede haber también la producción en bruto de biomasa, ¿sí? Aunque biomasa sería la suma de frutos, tallo, raíces, hojas o pseudotallo, pues en este caso, ¿sí? Entonces, esas también pueden ser variables de salida, pero nos interesa fundamentalmente el rendimiento. A eso me refiero. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Importante que resuelvan sus dudas. Ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar en el curso. Vamos a platicar un poquito hoy sobre lenguajes de programación, dar un poquito de contexto, cómo surge esto. eh, y pues permítanme, aunque hoy estaba pensando más bien en algo mucho de detalle, tal vez tendré que, ahorita vemos. ¿Sale? Mm, mm, mm. Bueno, y el propósito de hoy, vamos a hablar un poquito de fundamentos de programación. Espero que todo el mundo esté viendo mi pantalla. Estas presentaciones, por cierto, creo que no se las he hecho llegar, se las haré llegar. Ah, aquí en la plataforma, dado que son de diferentes grupos, se me complica un poquito más. Aquí lo dejaré los archivos, ¿sale? En el curso, en los materiales de este grupo o de este equipo. Bueno, hoy decíamos, tenemos como propósito entender un concepto muy sencillito, pero muy importante en lo que es programación. Se llama algoritmo, el concepto algoritmo. Ya después platicaremos con más amplitud de otros asuntos. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto finito de instrucciones bien definidas, ¿sí? Para ejecutar una tarea, ¿sí? Así como cuando, bueno, luego vemos ejemplos. Conjunto finito de instrucciones bien definidas para ejecutar una tarea. Esa es la definición de algoritmo, ¿sí? Bueno, tenemos tres. Otra, conjunto de instrucciones concretas y detalladas, ¿sí? Mediante el cual vamos a conseguir una acción determinada o se va a resolver una tarea. Eso es importante, ¿sí? O bien, aquí tenemos una un poquito más completa. Las tres son muy buenas, ¿eh? De hecho, la primera es bastante acertada. Y la última, un conjunto finito de pasos definidos, ¿sí? Estructurados en el tiempo y formulados con base a un conjunto finito de reglas no ambiguas, ¿sí? Y bueno, esto nos va a permitir un procedimiento para solucionar, ¿sí? Un problema en un tiempo determinado. Muy bien. Ah, esto es importante porque en programación nosotros aplicamos algoritmos, ¿sí? Para que nuestro lenguaje de programación en conjunto con una máquina, con una computadora, ¿sí? Lo ejecuten. Por supuesto que debemos conocer la sintaxis del lenguaje de programación. Normalmente tienen estas propiedades, son secuenciales, aunque pueden ir en paralelo. Ahora hay muchas máquinas que trabajan en paralelo, ¿sí? Es- son,
tienen una estructura abstracta, que significa pues que nosotros definimos esos pasos y son acotados, ¿sí? Bueno, dada dada la definición de algoritmo, sí valdría la pena por poner algunos ejemplos de algoritmo. Vamos a salir de nuestra pantalla y vamos a platicar un poquito más coloquialmente. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre como un algoritmo, como ejemplo de algoritmo? Algoritmo. Adelante, Sánchez. Un ejemplo podría ser la forma de realizar o, bueno, completar un cubo Rubik. Oh, ok. Ah, sí, otro ejemplo. Otro ejemplo más, usted lo puso, eso está interesante. Otro ejemplo, algo más Multiplicación, sencillito, Un rompecabezas. un rompecabezas, algo más sencillito, Hernández, multiplicaciones, divisiones, La multiplicación, una suma, una división. a cómo resolver una suma, una multiplicación, una división. Rodríguez, Santiago, Podría ser, por ejemplo, como un manual para armar algo, así paso por paso. ok, un manualito para armar, como que algo, una mesa, una Tal sillita. vez para armar, digamos, un mueble, una Mm, mesa, una silla, entonces para ok, poner muy ahí bien. por pasos. Muy bien, Sánchez. Digo Rodríguez. Caballero, Irving. Puede ser la forma para realizar un huevo estrellado. ¿Cómo cocinar un huevo estrellado? Sí, así es. Ándale. Ismael. Pues sencillamente cómo llegar a un lugar y ya. Ok. ¿Cómo lo llegar a...? Pues sí, así es. ¿Y cómo llegarle a una muchacha? ¿O cómo acercarse a una muchacha? ¿También Pues sí, puede haber algoritmos? pues no creo, está También, más profe, complicado. A lo mejor se complica un poco más y es muy largo, pero mucho más complicado, pero si seguimos el concepto de algoritmo, que son un paso acotado, con instrucciones bien definidas, eh, sí, probablemente en el tiempo, en lugar de que sea tan sencillo como cocinar un huevo estrellado, pues no va a ser eso posible, pero si se lo proponen con un tiempo de un mes o tal vez una semana, lo pueden hacer. Caballero, está la mano levantada, adelante. No creo que es de la otra vez que participé, nada más que todavía no se baja. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, entonces eso es un algoritmo, ¿sí? Lo que vamos a estar, todos los programas computacionales ejecutan algoritmos. ¿Eso qué significa? Que no es conveniente, no es conveniente, de hecho elimina, y es de las normas más básicas, la ambigüedad y se definen pasos bien acotados, y la secuencia. Les decía que hay ahora nuevas formas de entender y nuevas filosofías que no vamos a abordar obviamente en este curso para hacer otras cuestiones un poquito más complejas y programación paralela y cosas, vamos a decir, novedosas. Pero lo tradicional, lo clásico y por lo que hay que empezar es en esos términos. Entonces, el concepto de algoritmo, no se les olvide, todos los programas ejecutan algoritmos y es muy importante porque eso nos da a nosotros orden, ¿sí? Cómo se va a ir, cómo se van a ir haciendo paso a paso, ¿sí? Se van completando los pasos para completar una tarea y después, y también cómo organizar tareas para completar una tarea más grande, ¿sí? Y cómo hacer varias tareas para cumplir un propósito, ¿sí? Que incluye varias
pequeñas tareas. Entonces, eso es muy importante porque lo que nos está indicando es que debemos tener orden, orden, orden. Y hay veces que no lo traemos, eso está complicado traerlo en nuestro cerebro. Hay que escribirlo, ¿sí? Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego esto, y luego esto, ¿sí? Entonces, eso sí es muy importante en programación. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sale? Por eso se habla acá de secuencial, tiempo secuencial. Rescatemos solamente eso en este momento, ¿sí? Bueno, vamos a platicar muy breve, ¿sí? Muy breve, de cómo está estructurado o qué es lo que maneja un lenguaje de programación. No se preocupen mucho por los conceptos ahorita, ¿sí? Poquito a poquito los vamos a ir entendiendo. Eh, lo que van a manejar los lenguajes de programación, pues son símbolos, ¿sí? El símbolo igual, algunos conectores, cuantificadores, paréntesis, ¿sí? Tenemos también variables, ya lo comentamos, ya lo vieron un poquito, ¿sí? En el programa 2 también se manejan de manera muy común las constantes. Hay que entender, aquí como pueden notar, todo se expresa en términos de símbolos, símbolos, ¿sí? Lo comentamos cuando hablábamos de cómo nuestras culturas originarias representaron objetos mediante símbolos y eso fue algo muy importante. Entonces, variables, constantes, funciones y también relaciones. No se preocupen en este momento por entender o darle el contenido adecuado a la expresión relación o función. Lo veremos incluso con ejercicios, ¿sí? Bueno, finalmente, ¿cómo queda un algoritmo? Pues, ¿y cómo se expresa? Pues se puede expresar como está aquí. Iniciamos un algoritmo, damos la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, hasta la instrucción N y terminamos el algoritmo. De manera muy rápida y considerando que la gran mayoría de ustedes saben o sí saben cocinar un huevo que no sea estrellado, sino un huevo revuelto, que tal vez es más fácil. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la instrucción 1? Instrucción 1, algoritmo, cocinar un huevo revuelto. Adelante, ¿quién dice yo? Seleccionar el huevo, ¿no? Seleccionamos el huevo. 2, Poner la sartén a calentar con aceite. poner la sartén en la estufa. 3, Romper los huevos y mezclar. a ver, antes de eso, es que Cepeda dijo, otra vez repita, poner la sartén a calentar con aceite. ¿Cuántos pasos son ahí? Ahí no No, es son uno. dos. Ah, sí, son ¿Cuántos dos. son? Primero Son dos pone pasos ahí, la entonces. sartén a la estufa. Segundo, ¿qué debe hacer con la estufa? Prenderla. 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 Tercero, ¿qué debe ponerle a la sartén? ¿Cuál El sartén? aceite. El Aceite. aceite. No, adelante, más agua. Uy, no está. ¿Qué más? Ya está la sartén, se está calentando. Prendimos la estufa. ¿Qué hacemos? Romper el huevo, ¿no? Romper el huevo. Señoritas, ok, rompemos el huevo. ¿Qué hacemos? Ya está calentando la sartén, ya Pero rompimos el primero huevo. ponemos un plato y luego rompemos el huevo en el plato. Ok, seleccionamos un plato, rompemos como otro paso. Ahora el siguiente paso, romper el huevo y vertirlo en el plato. Ya tenemos el huevo vertido en el plato, se está calentando el aceite. ¿Qué sigue? Batir el huevo. Batir el huevo, perfecto. ¿Durante cuánto tiempo?
Como por 15, 10 segundos. 15, Unos 10, 15 segundos. 15 segundos. Después, ¿cuánto tiempo dejamos calentar el aceite o qué criterio utilizamos para saber que no se nos ha pasado de caliente o que no está demasiado frío? ¿El tiempo? ¿El tiempo? ¿Cuánto? Como un minuto. ¿Un minuto? ¿Alguien más? ¿Alguien que haya cocinado huevos hoy? ¿O que haya cocinado huevos, que lo haga cotidianamente? No tengan temor ni les dé pena. Es que depende de la flama de la estufa, ¿no? Porque si Así lo es. prendemos mucho, va a ser menos tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí habrá que, a toda flama, hay que especificarlo, o a media flama, ¿sí? Abrir, prender la estufa a media flama. Y ahí, pues, depende de la estufa, pero bueno, asuma que es la estufa de cada uno de ustedes. ¿O qué otro criterio? A media flama, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Rodríguez? Pues sí, como un minuto nada más. Bueno, como nada más es un huevo, entonces va a ser poquita aceite. Ok, sale Entonces sí, pues. como un minuto. Ok, nuestro algoritmo está quedando medio vago, ¿eh? ¿Cuánto ponemos para un huevo? Vamos, que sean 2 huevos. Para un par de huevos, ¿cuánto de aceite pondremos? Aprox. ¿Cuánto, Sánchez? ¿Cuánto, ¿Dos Stephanie? cucharaditas? ¿Cuánto? ¿2 cucharadas? 2 cucharadas soperas. Sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Ahí va a depender de qué tan grasosos, ¿verdad? Pero bueno, ok. Y ya están revueltos nuestros huevos. ¿Qué hacemos ahora? Ya definimos el tiempo de calentamiento del aceite. ¿Qué hacemos? Los lanzamos al sartén. Los depositamos en el sartén. ¿Qué hacemos? Primero hay que golpear el huevo para que se reviente el cascarón. Pero ya los batimos. Ya está batido, Sergio. Ah, es que se me fue el internet porque está lloviendo y se está yendo. Ah, sí, Perdón. sí. Dejar que se esponje, bueno, que se cosa como por un minuto más o menos también, y después se le da la vuelta. Ok. ¿No iban a ser estrellados? No, es revuelto, Sergio. Entonces, dejar Ah, bueno. que se cueza durante 60 segundos. Ahí podemos más o menos dejar un rango, 60, 80 segundos, 60, 70 segundos, es nuestro algoritmo. Y después, ¿qué hacemos? Ya está bien cocido de un lado, ¿qué hacemos ahora? Olor, Voltearlo, voltearlo, después, ¿qué hacemos? ponerle sal. Pol- La sal era antes. ¿Es antes o después? Es Areli, antes. Antes. Cuando se antes. revuelve. ¿Cuándo? ¿Cuando se bate? Cuando se Sí. baten. Cuando se bate, ¿verdad? Se nos pasó. Entonces abrimos ahí el pedacito y lo colocamos, ¿sí? Se bate el huevo durante un poco, y después o se le agrega una pizca de sal y después se bate, ¿sí? Eso es importante. Paso a paso, no se les olvide. Así es, nuestro huevo va a estar medio insípido porque no le pusimos ni cebolla ni chile. ¿Ustedes se han comido un huevo sin cebolla? ¿Un huevo revuelto? Pues sí, Sí, cuando hay profe. carencia. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Uy, no, pues ya la hicieron, jóvenes, no van a estar sabrosos, o señoritas, los jóvenes no saben que hay que ponerle cebolla, ¿no? Díganle a su mamá a ver qué les dice. Se va a enojar y los va a regañar. ¿Sale? Bueno, lo de la cebolla ya lo dejamos porque nuestro huevo va sin cebolla. Ok, ya está cocido. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el criterio de que ya está cocido? ¿Se pone qué?
Se pone una forma durita, así como si fuera tipo queso. Ok, Se bueno. pone firme. Ok, entonces nosotros ese paso lo ponemos, observar que el huevo tenga esta textura o esta, ¿sí?, consistencia, y ya está cocido, ya vimos que sí se cumple esa condición. Ahora, ¿qué hacemos? Se retira y se coloca en un plato. Ok, ¿apagamos la estufa? ¿O nada más sacamos el sartén? Pero es que si lo sacamos así va a parecer omelette. Ok. Y eran huevos revueltos. Es que es una torta, pero bueno. Como pueden ver, aún este algoritmo tan sencillo de huevo, ¿sí? Ya crea, cada quien se está imaginando un huevo diferente, ¿sí? Entonces, hacer un algoritmo requiere de imaginárnoslo bien. Y si no sabemos muy bien, pues les voy a pedir así como ejercicio, simplemente como un ejercicio sencillito, que vean ustedes o ustedes mismos que se pongan a hacer un huevo. Yo sé que difícilmente la realidad les va a ir ganando, pero sí es importante. Normalmente nuestras mamás ya lo han hecho tantas veces que ellas pues, ya en automático, pues, ¿sí? Ya tienen organizada la secuencia de pasos. Entonces sí es importante para alguien que no lo hace cotidianamente, sí organizarlo, ¿sí? Porque ahorita precisamente por no tener esa práctica estamos batallando, pero precisamente al organizar esta secuencia, eso nos permite hacer bien las cosas. Por eso es importante tenerlo, aplicar el concepto de algoritmo, ¿vale? Bueno, ya está nuestro huevo, ya está cocido, apagamos la estufa, retiramos la sartén, después sacamos el huevo, lo depositamos en un plato y lo servimos si queremos, ¿no? Y si no, pues ya está depositado en el plato, hasta ahí se acaba el algoritmo. Fin del algoritmo, eh, cocinar un huevo revuelto. Eso es un algoritmo. Y así con otras tareas más sencillas, más complicadas, y muchas tareas van a requerir de algoritmos, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado claro al menos por una vez, pero el concepto es muy sencillo y es muy potente. Concepto, algoritmo, ¿sale? Bueno. Recordemos, los programas ejecutan los algoritmos. ¿Y cómo se expresa un algoritmo? Como lo hemos hecho ahora mismo, en lenguaje natural. Esa es una forma. ¿De qué otra manera? En pseudocódigo. Que esto que hemos comentado en lenguaje natural, nosotros tengamos un código muy parecido al lenguaje natural, pero muy sintético, con claves, y lo pongamos ahí. O con diagramas de flujo, que todos ustedes han visto en algún momento, y para finalmente llevarlo a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, esas son las formas de expresar un algoritmo. Aquí tenemos algo así como un diagrama de flujo para aquellos que ya no se acuerdan, ¿sí? Lo vieron en física, en ciencias, en ICE, allá en la prepa, ¿sí? En ciencias experimentales, en metodología de la investigación, en fin. Un diagrama de flujo es con dibujitos, con un esquema, plantear la serie de pasos, ¿sí? Y en el caso de que haya una decisión, ¿sí? La que sea, aquí nos podemos regresar y cuando ya se cumpla, pues seguimos los siguientes pasos. Si no se cumple, nos podemos seguir en este bucle o en este ciclo que estoy señalando aquí. Básicamente de eso está, de eso trata. Bueno, vamos a platicar. ¿Alguna pregunta sobre algoritmos? Bueno, ¿no? Vamos a comentar rápidamente sobre lenguajes de programación. Los lenguajes de programación, pues han servido históricamente para comunicarnos con las máquinas, ¿sí? ¿Cómo se programaban las máquinas hace
cuando se inventaron. ¿Cómo se les ocurre que se programaran las máquinas? Bueno, tal vez para ello haya que decir que las máquinas trabajan como están observando en la parte inferior de la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos en la parte inferior de la pantalla? Códigos, ¿verdad? Códigos en binario. Una combinación de ceros y unos. Y cada uno de ellos está, eso es cierto, ¿eh? En este mismo momento, aunque nosotros no lo vemos, esta máquina que estoy utilizando y las máquinas que ustedes están viendo están procesando a cientos de miles de veces, ¿sí? A una velocidad súper alta, a muchísima velocidad, mi voz y estamos siendo capaces de comunicarnos, pero en última instancia todo se está traduciendo a código binario, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, para que tengan eso, código binario es el código que utilizan las máquinas. Algunos le denominan o también se le denomina código máquina, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, normalmente los procesadores utilizan cadenas de caracteres para organizar estos códigos, ¿sí? Como pueden notar ahí en la parte de arriba, tenemos la representación del 1, la representación del 2, tiene que ver la posición, observen, en la segunda hilera tenemos varios ceros y al último un 1 y un 0. Algunos dirían que eso es un 10, no, eso representa un 2 porque depende de cómo está la posición, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? En donde están dos unos al final, pues es un 3, y donde tenemos 4 ceros, un 1 y 3 ceros es un 8. En fin, es el sistema binario. No me voy a entretener mucho en explicarlo. Para aquellos que lleven un poquito de electrónica en algún momento o los que ya lo llevaron lo han visto, ¿sí? De hecho, esto se explica en los cursos básicos de cómputo. Bien, entonces esto es lo que entienden las máquinas, pero el hombre ha ido poniendo interfaces porque imagínense que nosotros tuviéramos que traducir todo nosotros mismos, este algoritmo de preparar huevos o hacer una suma o una resta en código máquina, pues sería bien complicado. Entonces se hicieron hubo acuerdos, pues, ¿sí? Para que finalmente las máquinas entiendan, se pusieron capas, digámoslo así, ¿sí? Para que las máquinas ejecuten su código máquina, pero por encima varias capas que vayan haciendo la traducción, ¿sí? Esta que tenemos aquí en rojo, la máquina. En naranja, una capa que le traduce a la máquina. Y en amarillo, otra capa, ¿sí? Que le traduce a esta capa intermedia. Y en verde, a algo que se denomina kernel. De hecho, esto es así, ¿eh? Hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Y en azul, pues algo que se denomina sistema operativo y un montón de aplicaciones en las cuales están pues ya los programas. En fin, hay varias capas intermedias hasta llegar a código máquina. Hace muchos años, incluso todavía había como algunas prácticas de estas materias relacionadas con cómputo nos hacían o nos hicieron en algún momento, a manera de ejemplo, aprender un poquito de ensamblador, ¿sí? De esta capa, pues. Ahora ya eso no es común, ¿sale? Bueno, básicamente, perdón, se fue mi presentación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué van los lenguajes de programación? De ejecutar, recordemos, de ejecutar instrucciones para hacérselas llegar a las máquinas, para entendernos con las máquinas, ¿sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe, ya se ve.
Sí, doctor. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ok, es que es otra. Permítanme. Ok. Ok. Bueno, ¿cuáles, después de muchos años, originalmente decíamos, allá en los 30, 40, las grandes computadoras que ocupaban edificios con capacidad de cómputo menor que la que ustedes tienen en su celular ahora, sí, pero en ese tiempo pues no había avanzado tanto la tecnología. Había gente que traducía mediante switch, mediante bulbos, ¿sí? Entonces era pues extremadamente complicado, ¿sí? Pero bueno, fueron digamos los albores de esto. Después se inventaron una forma más sencilla mediante tarjetas, mediante cintas, ¿sí? Perforar cintas, perforar tarjetas y hacer tiras de codificación. Y eso era lo que entendían las máquinas, ¿sí? No precisamente eran unos y ceros, pero sí era era lenguaje con hexadecimal, se llamó. Y se acepta actualmente que el primer lenguaje de programación, como se entiende, ahora fue un sistema de traslado de formulaciones de código, vamos a decirlo, lo que se denominó Fortran. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Fortran, inventado por gente de IBM, allá por los 50, a finales de los 50. Entonces IBM, recordemos que era la empresa líder en todo lo que era computadoras de hecho, no había computadoras pequeñas. En esos años, no piensen que alguien en su casa tenía una computadora, ¿no? Eran enormes máquinas y fundamentalmente las tenían grandes empresas o los gobiernos. Entonces, y después era lo que se enseñaba. Nosotros cuando llegamos a Chapingo, allá en los 70s, habría para la gente que quería aprender a programar, aprendió Fortran. Sí, de hecho, todavía se utiliza, ¿eh? No piensen que ha desaparecido. Todavía algunos se aplican programas en Fortran. Sí, algunas vertientes obviamente más desarrolladas, pero es el primer lenguaje de programación. En esa década no fue el único, se inventaron muchos. Y bueno, uno de los que, aquí enumero muy pocos, realmente nos podríamos pasar 2, 3 clases hablando solamente de lenguajes de programación o más, ¿sí? Y nada más mencionándolos, pues, de rápido, ¿no? Y precisamente en esa década se inventó por John McCarthy en el Tecnológico de Massachusetts algo que se le llamó procesamiento de listas. Y es que la idea, la visión, la filosofía de inteligencia artificial, de lo que ahora todo el mundo habla, desde entonces ya estaba fuerte.
Entonces, Lisp nació como un enfoque de hacer inteligencia artificial. Es un lenguaje un poquito complicado, de hecho yo lo aprendí allá en los 90s, un poquito de programación en Lisp, bueno, más o menos hicimos cosas, pues, sí. Se quedó como en el olvido y ahorita veremos qué tan utilizado es. Lo que es inteligencia artificial, pues evolucionó también. No fue el único en esa línea de inteligencia artificial, se hicieron más propuestas y uno de los lenguajes también que se generaron en la siguiente década fue BASIC. BASIC, de manera interesante, fue un lenguaje que adquirió muchísima popularidad, sí, bastante popularidad y se inventó allá en los 60s. De la misma manera, en los 60s, Pascal, que después evolucionó a Delphi. Seguramente que algunos de ustedes aprendieron o les enseñaron un poco de Delphi, que tiene su origen en un lenguaje denominado Pascal. Y para los 70s, un lenguaje que vino a cambiar muchas cosas, muy utilizado, denominado lenguaje C en los laboratorios Bell por Dennis Ritchie, y después de C pues apareció C++ y luego C mejorados o super mejor, Objective-C, pues, ¿sí? Estos dos últimos con el enfoque de programación de objetos. Normalmente, conforme vayamos avanzando, ustedes irán entendiendo este rollo de la programación. Lo vamos a dejar en estos términos nada más, que hay una familia de lenguajes C. También para los 80s Perl y varios. Python a final de los 80s, ¿sí? Python allá cuando se inventó y en los 90s no tuvo mucho éxito. PHP sí, y en fin, nacieron muchos otros posteriormente, ¿sí? Java, HTML, en fin, una gran cantidad, realmente en cuestión de lenguajes, estos son muy poquitos, ¿eh? Aparecieron bastantes. Hay que decir que de los más utilizados con los que se desarrollaron muchos sistemas a partir de que se popularizó la invención o la venta de máquinas pequeñas de computadoras portátiles. Recordemos que en los 50s, en los 60s, en los 70s, para que tengan una idea, yo no conocí ningún en los 70s, ¿no? En los 70s ningún estudiante de Chapingo y casi tampoco de los profesores, tenía 70s, no. Tal vez en los 80s ya, pero en los 70s tal vez sería rarísimo el profesor que trajera una computadora. Eran carísimas, y de estudiantes no. Lo que era muy común eran las super calculadoras, ¿sí? Todo mundo, ahora como todo mundo trae su teléfono celular, en ese tiempo, sobre todo los de irrigación, industrias, pero casi todos. En FITOS también, obviamente, había que hacer las tareas de estadística, de diseños experimentales, o en casi todas las especialidades, menos sociología. Había que tener una calculadora Texas Instruments, la mejorcita, ¿sí? Entonces todo el mundo traía su calculadora, pero no computadoras. Se popularizaron las computadoras personales en la década de los 80, seguían siendo caras, pero se empezaron a vender más. Y a partir de que, aparejado con las computadoras personales, empezaron a aparecer muchas aplicaciones para computadoras personales, y esas aplicaciones, esos lenguajes, esas aplicaciones tenían atrás o estaban programadas fundamentalmente con BASIC. BASIC se volvió muy popular, muchas aplicaciones con Pascal y en C, algunas. C llegó para quedarse y en C se hicieron muchos desarrollos. BASIC tenía algunos problemitas ahí de consistencia, ¿sí? Python, decíamos, apareció en esos años, no tuvo el éxito que está teniendo ahora, para que tengan una idea. Entonces esto ha sido así como una muy, pero muy sintética
plática o es una de lenguajes de programación. No es lo único. Permítanme comentarles porque aquí no apareció en la siguiente diapositiva. No. Apareció pues lo que era en los 90 cobró mucho auge, ¿sí? Java, SQL, sobre todo la parte de Java, JavaScript, HTML, que nos permiten fundamentalmente y muy orientados al desarrollo de PHP también, perdón, al desarrollo de páginas web. Y es que en la década de los 90 fue la explosión de la red de redes. La red de redes Internet no apareció de la nada, fue un invento de DARPA. ¿Qué era DARPA? DARPA fue un programa especial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿sí? Para enlazar sistemas entre ellos, de ellos, internos. Ya después, pues, se le dio la aplicación de comunicaciones mundiales y se popularizó. Al principio fue algo muy secreto del gobierno de los Estados Unidos. Ellos lo utilizaban y poco a poco se fue expandiendo a la sociedad civil. Y en los 90, pues sí, ya vino el boom para establecer lo que es la red de redes, y ahí es donde Java, JavaScript, PHP, HTML cobraron importancia para desarrollar aplicaciones web. ¿Sí? Eso no significa que los otros lenguajes dejaran de existir, al contrario, muy al contrario, aquí tenemos una clasificación de los lenguajes que más se utilizan por líneas programadas en la actualidad. Sí, es lo que se cree. Eso es un poquito difícil, pero bueno, de acuerdo a los indicadores, hay dos por ahí. Uno basado en Google, otro basado en un conjunto de estructuras a escala mundial, ¿sí? Que dicen, bueno, los programas que están utilizando están codificados con estos lenguajes. ¿Y qué es lo resaltante de esta diapositiva? Déjenme decirles que allá en los 90 nadie ponía en duda, y a principios de los 2000 nadie ponía en duda que el lenguaje rey era C con todas sus variantes. C, C++, C gato, ¿sí? Toda la familia del lenguaje C. Pero para la actualidad, y con mucho porcentaje, en la actualidad, como pueden ver, ahí tenemos una lista de 13, es la que se logra apreciar, ahí lo pueden consultar en una página que se llama TIOBE, ¿sí? El índice TIOBE. ¿Qué observamos ahí en esta lista? Espero que la alcancen a ver. ¿Están ahí? Sí, profe. No se alcanza a ver muy claro, ¿Qué profe. observamos? Los 5 primeros lenguajes más utilizados o con líneas más. C, el número 1. Python. No, el 1. Pues al parecer C es como la más usada, profe. C, Python, Java, C++, C gato, Visual Basic, JavaScript, ensamblador, ¿sí? Ensamblador que pues es PHP, SQL, otro, el Visual Basic versión más antigüita, clásico, este es el mejorado, ¿sí? Muy accesible, Groovy, Ruby, etcétera, ¿sí? Hay que recordar que hay lenguajes muy orientados a matemáticas, no están aquí. Además de que a muchos no les gustan no les gustan las matemáticas, pero sí hay lenguajes especializados en matemáticas. Tenemos matemática, es uno, o es una aplicación, pero sí es importante, nos permite hacer cosas muy interesantes.
MATLAB es otro, es importante. De hecho, en este índice me parece que está como en lugar 18, 19. Yo estoy un poco sorprendido porque pensé que se utilizaba menos, pero la consulta es de hoy. Esto se actualiza con cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, como pueden notar, Python, está R también, es un lenguaje también que se puede utilizar, son muy accesibles, ¿sí? Entonces, como pueden notar, es un mundo de lenguajes. Eh, Python, sorprendentemente, está en número 2. En el número 2 se hacen cosas interesantes con Python, aunque la versión que estamos utilizando es muy básica, pues la estructura importante sí, la forma, la sintaxis, que es lo que vamos a aprender, pues es lo importante. Ya después les facilitará a ustedes aprender en otras plataformas de Python, ¿sí? Además de la que han instalado, ¿sí? Comentar rápidamente que SQL es un lenguaje de programación muy orientados a enormes bases de datos. Depende de la orientación, pero SQL es muy potente, muy, muy potente y muy utilizado sobre todo por los bancos, ¿sí? Que manejan las cuentas de millones de usuarios en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces los desarrollos son interesantes. En fin, han desaparecido para esta clasificación, pues Lisp, Prolog también es otro lenguaje de inteligencia artificial. Hay algunos muy orientados a gráficos. En fin, básicamente es así como una breve historia de lo que son los lenguajes de programación y cada lenguaje de programación, ¿sí? Tiene su sintaxis. Recordemos, un lenguaje es el medio o sistema de comunicación y la programación es el procedimiento para escribir código. Ustedes lo están aplicando ya, ¿sí? Ahí, con lo poquito que hayan hecho, con esos 2 ejercicios que ya hicieron, eso es la sintaxis. Están aplicando, están haciendo un poquito de programación, están aplicando un procedimiento y lo que están dejando en esas líneas o se denomina código, ¿sí? Y ahí es donde introducimos y manejamos variables y conectores y otros conceptos que vamos a estar viendo cotidianamente, ¿vale? Básicamente eso es lo que vamos a ver ahorita y hasta aquí, ¿sí? Después veremos un poquito más en detalle algunas cuestiones de lo que es un programita, ¿sí? Y cómo ir programando después modelos. Ahorita nos vamos a enfocar en aprender un poco de programación. En esta semana les voy a pedir que avancen con el video número 4 y por lo pronto sería eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas o dudas? Python es un lenguaje potente, ¿eh? Es muy potente, es muy bonito y creo que podemos hacer, no creo, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Muchas, muchas cosas. Además está accesible para que todos lo tengan en su máquina, en cualquier máquina, no es tan pesado, a diferencia de MATLAB, que era la otra opción. Normalmente yo les comenté en la clase 1 que utilizo MATLAB en los laboratorios para este curso. No está mal, pues, porque es muy, muy accesible, pero con Python está al alcance sin problema. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, van a ir haciendo lo siguiente. Les voy a... punto 1 sobre la tarea que les dejé del artículo. Si alguien desea tener un listado más amplio de revistas científicas al margen de esta tarea, tengan una idea del mundo de las revistas científicas, échenme un chat por esta misma y les
Me dejan su correo electrónico y les hago llegar la lista o como quieran. Yo también se los puedo pasar masivamente para todos. Por ahí debo tener un archivo, ¿sí? Hay miles de revistas científicas y vale la pena que al menos una vez en su vida sepan que existen, ¿sí? En todas las áreas, realmente. Es un poquito pesado, pero sí, sí. Y bueno, pues el país líder en revistas científicas, ¿quién será? Los países líderes. Mencionen tres nombres. Estados Unidos. ¿Es uno? ¿Otro? China. China ahora está entrando. Está entrando, todavía no está en los 3 primeros, me parece. Rusia. No. Inglaterra. Inglaterra. De hecho, Inglaterra durante muchas décadas fue el número 1. Estados Unidos. Suecia, Suiza. Europa tiene como comunidad europea, sí, son muy fuertes. Y China viene muy fuerte, muy fuerte, sí. Entonces, la ciencia se escribe en los artículos de esas revistas. Vale la pena que las conozcan. Y ahí pueden hallar información de todo, de coronavirus, de psicología, de química, de bioquímica, de fisicoquímica, de astronomía, de cuestiones incluso así medio raras, ¿sí? Lo que menos, de etología, ¿sí? Entonces, vale, de fauna, de todo, ¿sí? Realmente es impresionante, ¿vale? Bien, esa es una. Y la otra es que si vayan pensando, les voy a ir dejando una tarea después de que vean el video número 5, un programita que va a ser al margen del video, o sea, una pequeña tarea con datos que ustedes van a ir recolectando. Les voy a pedir probablemente tengan necesidad en otras materias de recolectar datos empíricos, pero sí les voy a pedir que vayan pensando en cómo aplicar el concepto. Así ahorita probablemente esté muy vago del asunto de los modelos, incluso aunque no sean de invernadero, cómo conjuntar datos a los cuales les ajustemos un modelo, los utilicemos para nuestros ejercicios, ¿sí? De lo que se les presente, lo que tengan a la mano o lo que ustedes quieran colectar o si quieren medir algo, en fin, lo que sea, ¿sí? Algo que lo relacionen con algo, con un fenómeno, puede ser un fenómeno o un aspecto real, pues, ¿sí? Eso es muy importante. Los modelos, si bien algunos, sobre todo en la física teórica, se adelantan 50, 100 años a los experimentos, siempre tienen una correlación con la realidad y los modelos que nosotros trabajamos o que la gran mayoría de la gente, los científicos también trabajan, tienen que ajustar a la realidad. Sí, eso es importante para darles validez, que lo vayan pensando. Entonces, les voy a pedir que vayan haciendo el trabajo del video número, ya vieron el 2 y el 3, el 4, que vean el 4 para el miércoles, ¿vale? Es probable que el miércoles, yo el miércoles tengo una salida y es probable que no regrese a tiempo. Si es así, va a depender de cómo ande. Eso lo voy a saber el martes. Es una salida al estado de Hidalgo, es en línea de trabajo para visitar precisamente invernaderos, pero estoy en función de los productores. Entonces, el martes si ven que aparece la programación de la clase el miércoles, pues es que sí va a haber, pero si no está, ¿sí? Es que no va a haber. ¿Sí está claro? Y si no hay, les voy a pedir que vean el siguiente video y que hagan el ejercicio. ¿Sale? Que estén atentos, pues.
¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, adelante. No, todo bien. ¿Algo más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy y les deseo que estén bien y que avancen en sus demás materias. Chequen su siguiente tarea, el siguiente video y pues básicamente sería eso por hoy. Disculpe, profe. Sí. Antes de que, pues, de que nos despidamos, le quería comentar que los días lunes tengo igual una clase, pero el profe es medio especial y si quiere que estemos ahí. Entonces, yo creo que los días lunes, pues si me da chance de faltar y nada más ver la grabación y ya después me pongo al corriente. Sí, no hay problema. Está bien, profe. Sí, Gracias a eso nada más. sí, sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, no se les olvide, para aquellos que no han hecho su tarea, háganla y envíenla a tiempo. ¿Vale? Nos estamos viendo, profe. Profesor, nos vemos. Dale pues, hasta luego. Buenas tardes.